Santiago 1. Vamos a predicar del 6 al 8, pero voy a leer desde el versículo 2. ¿Okay? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí les voy a mostrar el título del mensaje. Muy simple: orando con fe. Orando con fe. Algo que me encanta de esta iglesia es que cuando hay una necesidad, nos texteamos. Yo los texteo a ustedes, ustedes se textean entre ustedes, ustedes me textean a mí, siempre pidiendo oración. Y eso habla muy bien de esta congregación, porque demuestra una dependencia en Dios, demuestra que sabemos de dónde viene nuestro socorro, viene del Altísimo y no viene de otro lugar. Entonces, cuando yo me di cuenta que iba a predicar versículos 6 al 8, que habla de orar con fe, dije qué buena oportunidad, porque ya somos una iglesia que estamos orando, y ahora tengo la oportunidad este domingo de animarles a que oren, no solamente con oraciones, pero con fe, creyendo que Dios va a contestar sin dudas, ¿verdad? Ese es el primer pensamiento que vino a mi mente. Pero el segundo pensamiento que vino a mi mente fue: ¿cuántos de nosotros tenemos una vida constante de oración? ¿Cuántos de nosotros estamos disciplinándonos para pasar tiempo con Dios cada semana? Y en toda congregación hay personas que están batallando en esa área, que no tienen un tiempo fijo, ¿verdad? Que sus oraciones son, en el mejor de los casos, de vez en cuando. Entonces, esta es una oportunidad no solamente a predicarles, oremos con fe, pero hermanos, por cierto, tenemos que tener una vida disciplinada de oración. Es lo que Dios quiere de nosotros. Y yo creo que el hecho que yo estoy preocupado por esta parte es que Dios está queriendo que nosotros todos desarrollemos una más fuerte vida de oración. En el seminario tengo una tarea que se vence de mañana en 8 días. Y me dieron una lista muy larga de temas. Y antes de leer este pasaje, yo escogí el tema de cómo un pastor puede mejorar su vida de oración. ¿Por qué? Porque yo veo la necesidad. Yo veo la necesidad de ser una persona que se dedica a la oración y es constante y tiene oraciones efectivas, porque pues somos cristianos, somos seres espirituales. Entonces, ¿qué espiritualidad vamos a tener si no desarrollamos esta área de nuestras vidas? Entonces voy a regresar el hecho de desarrollar una vida constante de oración en unos minutos, pero el tema es orando con fe esta tarde, ¿ok? Santiago, como hemos estudiado ya, es el medio hermano de Jesús, hijo de María y de José. Era un líder principal en la iglesia de Jerusalén, y él escribe esta carta, si se acuerdan, a personas que están sufriendo. Eso lo puedes encontrar en el versículo 1. Y la exhortación principal de su libro de Santiago es: obedece a Dios. Hablando con personas que están sufriendo, tú y yo quizás, pobrecito amigo, échale ganas y no te des por vencido, pero Santiago obedece a Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando uno está sufriendo, muchas veces la tentación es dudar, la tentación es desobedecer, es a veces quejarnos. Y él toma esta carta para enseñarnos cómo debemos responder al sufrimiento, cómo deben sus lectores responder al sufrimiento. Y versículo 1 al 8 literalmente te da muchas maneras de cómo responder en el sufrimiento. Y hemos ya estudiado los primeros 5 versículos. Por ejemplo,
les voy a repasar algunas cosas que ya hemos estudiado. En el versículo 2 y 3, Él les enseñó, cuando están sufriendo, considérenlo como gozo. El mundo no considera el sufrimiento como gozo, pero Santiago dice, ustedes que son cristianos, hijos de Dios, ustedes consideren el sufrir como gozo, porque es una oportunidad para que Dios fortalezca su fe. En el versículo 4 vimos que Santiago le enseñó a sus lectores a que no resistan, que permitan que la prueba tenga su trabajo para que sean completos y cabales. Entonces el mundo no ve valor en las pruebas, pero Dios dice, yo te estoy madurando en esas pruebas, por eso que las he traído. En el versículo 5, y aquí vamos a comenzar ya corriendo, vimos que debemos en medio de la prueba pedir sabiduría. Miren el 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo que debe hacer? Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se les será dada. Personas que no conocen a Dios en el medio de sus pruebas, simplemente reaccionan, simplemente hablan, cualquier cosa que sea natural, y Dios dice, no, tú no. Yo quiero que tú ores. Que pidas oración para que puedas responder de una manera sabia, de una manera obediente, de una manera que me glorifica, ¿verdad? Entonces, ya hemos dicho hace unas semanas que ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no es tener más conocimiento de las cosas de Dios, es saber cómo poner ese conocimiento en práctica. Ya sabemos que Dios es soberano, ya sabemos que debemos orar, pero ¿cómo hacemos eso de una manera práctica? Esa sabiduría que necesitas para reaccionar correctamente solamente viene de un lugar, viene de Dios. Tú y yo no tenemos en sí, en nosotros mismos, sabiduría. Por eso es que Él quiere que pidamos. Y lo que habíamos dicho la última vez que estudiamos el versículo 5 es que a veces un cristiano mira sus circunstancias como las personas del mundo, ¿verdad? El niño se está portando mal y piensa que necesita, tú sabes, un dulce o un regalo, y el Señor no, la sabiduría dice que necesitas enseñarle a tu hijo la palabra de Dios y disciplinarlo. A veces los cónyuges, el esposo y la esposa tienen argumentos y dicen, no, es falta de comunicación. Pues sí puede ser, pero en realidad la Biblia dice que cuando no perdonamos hemos dado lugar al diablo. Entonces la sabiduría es lo que necesitamos en realidad para reaccionar correctamente en la prueba. Y aquí en el versículo 5 dice que si tú le pides a Dios, ¿qué va a hacer Él? Dice, Él da a todos abundantemente y sin reproche. Dios no te va a regañar, Dios no te va a decir, deja de pedirme a cada rato. Dios te va a dar abundantemente. Él tiene mucha sabiduría, solamente tenemos que pedirle. Ahora entrando al versículo 6 que nos corresponde hoy, hay una manera de preguntar, y eso es lo que se trata este sermón. Miren lo que dice el versículo 6. Pero, aquí hay un pero, ¿cómo debe pedir? Pide con fe, no dudando nada. Paremos ahí, hermanos, y miremos el título otra vez, ora con fe. Y esto es lo que les propongo, este es mi argumento esta tarde. No orar con fe. Eso es lo que yo espero comprobarles por medio de este mensaje. No orar con fe es no tener sabiduría ni estabilidad. Esas son palabras muy negativas, ¿verdad? Son muy fuertes y muy negativas, pero esto es lo que nos enseña este texto. Que no orar con fe, incluso no orar, no es algo que, pues no tengo la mejor vida de oración y ya pues ahí lo dejo. No. Eso produce una vida inestable, eso produce una vida sin sabiduría, ¿verdad? Y como les digo, muchos de nosotros estamos bien, no teniendo una fuerte vida de oración o orando con dudas. Y el Señor dice, no. Entonces vamos a ver tres puntos muy negativos, pero están aquí, se tienen que predicar, que nos van a sacudir un poquito acerca de lo que es una persona ante los ojos de Dios que ora pero con dudas o que no ora. Miremos el versículo 6 otra vez. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante, fíjense,
a la onda del mar, a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, el punto número 1, el que duda es semejante a la ola o a la onda del mar. Entonces, cuando uno está pasando por una prueba, una dificultad en su vida, y está siendo arrastrado y empujado y llevado por todo tipo de caos, no es Dios que está causando eso, es nuestra propia duda y nuestra propia incertidumbre que está produciendo eso. Eso es lo que nos está diciendo Dios. No es algo agradable de escuchar, pero Dios quiere que lo veamos. Por eso es que está aquí. Entonces ese es el punto número 1. El que duda es semejante a la ola del mar, ese es el versículo 6. Y punto número 2, miren lo que dice, y esto es aterrorizante. Dice, el que duda no recibirá cosa alguna del Señor. Miren el versículo 7, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Imagínate, tú oras y antes que cierras la boca, Dios ya dijo, no vas a recibir cosa alguna de mí, ¿verdad? Porque dudas, oras con dudas, o simplemente no oras, porque a veces la duda te lleva a no orar, ¿verdad? Entonces eso es fuerte, eso es aterrorizante, esto no es algo agradable de escuchar, ¿verdad? Y el versículo 8 se pone aún más fuerte. Fíjense lo que dice. El hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. Entonces, el 2 será el que duda no recibirá alguna cosa del Señor. Y el 3, el que duda es de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo es una persona, dice el diccionario de las palabras bíblicas, de doble cabeza. Es una persona que se tambalea por toda la vida con incertidumbre. Y cuando dice es una persona inconstante, en el versículo 8, eso habla de una persona inestable, inquieta, habla de personas vacilantes. Entonces, esto es fuerte. Dios, no entiendo por qué esto es tan fuerte. Dios está diciendo aquí que Él está dispuesto a darte toda la sabiduría, toda la dirección en tu vida para tomar una buena decisión que le glorifica a Él cuando estás pasando por algo difícil, pero la duda destruye todo eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué este texto es tan devastador, tan fuerte? ¿Por qué Dios me estás diciendo que si yo dudo, yo soy un hombre simple, ¿verdad? Yo no sé muchas cosas en la Biblia, como ilustración, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me dices que soy inestable? ¿Por qué me dices que soy como la ola del mar que me está arrastrando? ¿Por qué me dices que no debo esperar recibir nada de ti? Y tengo una respuesta muy grande a esa pregunta, hermanos. La duda es un ataque sobre el carácter de Dios. ¿Qué? Es que yo no siempre estoy seguro de... En la Biblia enseña que la duda es un ataque sobre el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado sus promesas, y no creerle a Dios es deshonrarle y es llamarlo un mentiroso. Yo no estuve listo para este mensaje el día de hoy, pero por favor razonen conmigo. ¿Por qué Israel estuvo vagando por 40 años en el desierto, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios les dijo, yo les voy a dar la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Éxodo 33. En Éxodo 33, Dios les dijo a los israelitas, les dijo, déjame voltear ahí para no citarlo mal. Éxodo 33, aquí está. Jehová dijo, anda, suban de aquí, tú y el pueblo. Ellos entraron y tomaron la tierra, no, ellos se rebelaron. Y en Números 13 y 14 dice que ellos vieron a los gigantes que estaban en la tierra, y dice, nosotros parecíamos como langostas enfrente de ellos. Entonces
Toda la congregación gritó y lloró toda la noche y se quejaron contra Moisés y Aarón y dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto y ahora nos has traído en este desierto para morir. ¿Y sabes lo que dijo Dios? En en Números 14:11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo les heriré de muerte y los destruiré. Entonces, eso es lo que siente Dios cuando Él da su palabra, Él da sus promesas, y la respuesta de nosotros es la duda, es el miedo, es la desobediencia. Es la realidad. Lo contrario de eso es cuando Dios da una promesa, Dios da un mandamiento y lo crees y actúas y oras con fe. En Hebreos 11:1 habla de lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios te hace una promesa y aunque tú no lo ves, tú estás cierto de esa esperanza y tú tienes una convicción de lo que no puedes ver. Esa es la fe. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y en Hebreos 11:6 dice que sin esa fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no le creemos. Entonces, por eso es que Dios dice que una persona que duda es como la ola del mar, no va a recibir nada del Señor y es inconstante en todos sus caminos. Entonces, eso da miedo. Eso me causa decir, Señor, yo no quiero dudar, yo quiero creer, yo quiero que cuando yo oro por sabiduría o lo que sea, tú me respondas. No quiero que digas, esa persona no va a recibir nada. Yo quiero creer para que yo pueda recibir las promesas, Señor. Entonces, ¿cómo puedo orar con fe? ¿Cómo puedo recibir del Señor respuesta y bendición? Ahora, yo sé que no puedo pedirle un Lamborghini y Dios me va a responder. Eso yo ya lo sé. Entonces, por favor, predicador, ayúdame a navegar esto. Entonces, lo que les voy a compartir son algunas maneras de aplicar lo que acabamos de leer. ¿Okay? Lo primero que necesitamos entender, hermanos, si queremos orar con fe, si queremos recibir del Señor respuesta, bendición, sabiduría, número uno, necesitamos ser salvos. Necesitamos ser salvos. Miren el versículo 2. Dice, hermanos míos. No está diciendo todo el mundo, está hablando con hermanos, está hablando con personas que han puesto su fe en Cristo. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, porque tú eres una persona con fe, necesitamos primero de todo ser salvos. Dios contesta las peticiones de aquellos que son suyos. Entonces, la manera que uno es salvo, ¿cómo es? Si tú estás aquí y tú no estás seguro, no estás segura si eres salvo, ¿cómo es que puedes ser salvo? Ser salvo no es tener bonitos sentimientos acerca de Dios. Ser salvo no es asistir a la iglesia cada 8 días o cada 15, o ser bautizado, o ser un miembro. Ser salvo es cuando una persona reconoce que es pecadora y viene a Cristo en humillación y pide perdón y se arrepiente de sus pecados. Es una persona que reconoce que no hay nada que puede hacer para encomendarse a Dios y que solamente puede confiar en lo que Cristo hizo por él o por ella en la cruz como sacrificio, como pago para su pecado. Si tú vienes con esa convicción y con esa humillación, Dios te salva. Dios te salva. Y si nunca has tomado ese paso de venir a Él con ese corazón quebrantado y pedirle perdón y que te acepte basado no en algo que tú haces, pero en lo que Él hizo por ti en el Calvario, entonces hazlo ahí donde estás sentado. Porque ese es el primer paso para poder tener una vida de fe y de oración que va a ser correspondida. La segunda cosa que necesitamos entender, hermanos, si queremos orar con fe y queremos recibir del Señor, es que necesitamos reconocer que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Primero de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad,
Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces necesitamos creer eso, que si yo pido, no importa qué es lo que sea, conforme a su voluntad, Dios va a actuar. Él va a concederme esa petición. Ok, pues qué bonito, Peter, pero eso me trae más preguntas. ¿Cómo puedo yo saber qué es su voluntad? Pues una de las maneras que puedes saber cuál es su voluntad es conocer sus promesas. Necesitas creer sus promesas. La Biblia está llena de promesas que Dios hace a sus hijos. Y cuando tú encuentras una promesa en la Biblia, debes actuar, creer y tener fe. En Santiago 1:5 acabamos de ver una promesa, ¿sí o no? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual ¿qué? El cual da a todos abundantemente. En otras palabras, Dios te promete, si eres suyo, que Él te va a dar sabiduría, que Él te va a iluminar, que tú vas a saber cómo reaccionar cuando tienes una dificultad en tu vida si tú le pides. Entonces tú le vas a pedir y tú no vas a correr primero de todo a las redes o a tus amistades, vas a correr a Dios. Si Él quiere que hables con una amistad, pues habla. Pero el punto es, cree esa promesa, pídele a Dios y anticipa que Él te va a contestar. Hay muchas promesas en la Biblia. Y conforme tú lees la Biblia y conoces la Biblia, vas a aprender estas promesas. Te quiero leer algunas promesas. Marcos 1:15. Dios prometió salvarte si te arrepientes y crees en su Hijo. Romanos 8:28. Dios promete que todas las cosas trabajarán para tu bien si eres su Hijo. 2 de Corintios 1:3-4. Dios prometió confortarte en tus pruebas. Entonces yo sé que cuando yo tenga una prueba difícil, yo no voy a perder mi mente, porque yo sé que Dios va a estar ahí, confortándome. ¿Por qué? Porque Él ya me lo prometió. Dios prometió terminar la obra que comenzó en nosotros, Filipenses 1:6. Yo sé que mi carácter, yo sé que las obras que hemos comenzado, la iglesia, lo que sea, la crianza de mis hijos, es algo que se va a lograr. No es algo que tú sabes se va a echar a perder. ¿Por qué? Porque Dios prometió, Filipenses 1:6, terminar la obra que Él comenzó en nosotros. Dios prometió paz cuando oramos, Filipenses 4:6-7. Tú puedes creer que cuando tú oras, estás estresado, que Dios tiene la habilidad de darte su paz. Y si tú crees eso, entonces eso es lo que va a ocurrir cuando tú oras. Tú vas a recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:6-7. Dios prometió suplir todas tus necesidades. Mateo 6:33. Yo estoy consciente que pase lo que pase en mi vida, pierda mi trabajo, lo que sea, Dios siempre va a proveer. Quizás no tenga steak para comer cada semana, quizás un pago aquí o allá se tarde, quizás en los peores de los casos tenga que pedirle a alguien prestado por un tiempo, pero yo sé que Dios ha prometido suplir mis necesidades. Mateo 6:33, Filipenses 4:19, y tener fe en eso me ayuda a orar. Y creo cuando le pido algo. Dios prometió cargar nuestras cargas, 1 de Pedro 5:7. Dios prometió darnos vida abundante, Juan 10:10. No tengo que emborracharme para tener una vida abundante y emocionante, porque Él ha prometido ese tipo de vida. Jesús prometió que nadie me va a arrancar de su mano, Juan 10:28. Jesús prometió en Hechos 1:8 el poder de su Espíritu Santo. Entonces, para predicar, para enseñar a mis hijos, para vivir una vida cristiana, Dios ya me ha dado la habilidad por medio de su Espíritu. No tengo que pedirle su poder, no tengo que pedirle, simplemente tengo que orar y creer. Muchas promesas que podemos nosotros enlistar. Número 4, debe haber una consagración completa de tu vida. No puedes estar pidiéndole a Dios que te ayude aquí en algo y aquí estar en rebelión, ¿verdad? Y eso lo puedes encontrar en Romanos 12:1. Otra cosa es que necesitamos estar dispuestos a hacer su voluntad. No podemos pedirle a Dios, Señor, muéstrame qué debo de hacer con ese trabajo, y en mi corazón yo sé, yo ya he decidido lo que quiero hacer. Entonces,
¿qué chiste hay pidiéndole a Dios que me ilumine cuando yo ya tomé una decisión? Tengo que ser como Jesús, que dijo, Señor, quítame esta copa, hablando de sufrimiento, pero no lo que yo diga, pero lo que sea tu voluntad. Esa es la actitud correcta. Dispuestos a hacer su voluntad. Ahora, aquí les voy con una pregunta. ¿Qué tal si quieres tomar una decisión? No sabes cuál es la decisión correcta, no encuentras un versículo, no hay una promesa, no sabes qué hacer. ¿Cómo debes orar con fe? ¿Cómo puedes recibir del Señor? Y número 6 es, pide en su nombre. Pídele a Dios que haga en su nombre. En Juan 16, 23, Jesús dijo, cuando todo pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Cómo sé si estoy bien pidiendo una iglesia más grande? ¿Cómo sé si estoy bien en si debo casarme con esta persona? Pues si yo le pido a Dios en su nombre de Jesús, Él me lo va a conceder. Entonces, ¿qué significa pedir en su nombre? Muchas personas piensan que pedir en el nombre de Jesús es orar y al fin poner la frase en el nombre de Jesús. Pero eso en sí no es orar en su nombre. Puede ser, pero orar en el nombre de Jesús, hermanos, es orar de manera que es consistente con su voluntad. Es orar de una manera que es consistente con su carácter, consistente con lo que Él es, ¿verdad? Entonces, eso es una manera que tú puedes orar y recibir lo que tú estás pidiendo, porque solamente vas a orar por las cosas que van a ser consistentes con su nombre. Señor, ayúdame a saber cómo lidiar con esta situación en mi matrimonio, porque quiero glorificarte. Dios te va a responder. Señor, estoy teniendo un problema con mi hijo y es algo muy retador. Señor, ilumíname, porque yo quiero que mi familia glorifique a Dios. Entonces Dios te va a responder, porque estás pidiendo cosas consistentes con su carácter, con su voluntad, y puedes estar seguro que cuando pidas de esa manera el Señor te lo va a conceder. Señor, dame de nuevo, porque quiero predicar el evangelio en mi trabajo, y a veces cuando miro la cara de todos estos enojados, me da un poco de temor, pero dame valentía para entrar y para hablar de una manera, tú sabes, con gracia, pero con firmeza, y el Señor lo hace, porque eso es pedir conforme a su nombre. Ahora, ¿qué tal si tú dices, pues, ¿cómo voy a yo desarrollar un entendimiento de qué es lo que a Él, qué es conforme a su nombre, qué es lo que Él le quiere, qué es lo que a Él le gusta? Y la manera que tú vas a desarrollar un conocimiento de su carácter y de su voluntad es básicamente ser una persona que permanece conectado con Él. ¿Okay? En Juan 15, escuchen lo que dice Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, si yo quiero poder orar en su nombre, orar y recibir respuesta que es conforme a su nombre, conforme a quien Él es, entonces si yo paso tiempo en las Escrituras, si yo empapo mi vida con la palabra de Dios y me mantengo cerca de Él, entonces Él promete que si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieres y os será hecho. Entonces necesitamos permanecer en Él, conectados a Él. ¿Okay? Y esa es la manera que vamos a estar conscientes de lo que Él quiere y vamos a pedir correctamente. Imagínate si tú vas a celebrar tu aniversario y tú vas y tú pides un pastel de chocolate y se lo traes a tu esposo o a tu esposa por el día de tu aniversario, y tu esposo o tu esposa comen ese pedazo de pastel de chocolate y dicen, pero a mí me gusta de vainilla y me gusta con los sprinkles eso. Entonces tú acabas de tomar una decisión, tú acabas de tratar de pedir algo que no es del agrado de tu esposa o de tu esposo. ¿Por qué? Porque posiblemente no estás conectado con tu esposo o con tu esposa, no están platicando, no estás haciendo preguntas, no estás desarrollando la relación, y eso es
lo que va a pasar cuando no estamos conectados con el Señor, no estamos en su palabra, no vamos a estar conscientes de cuáles sus deseos, cuáles las cosas que le gustan y no le gustan. ¿Okay? Si no le devocionamos tiempo, si no le devocionamos lectura, entonces no vamos a poder tener ese conocimiento de Dios. No podemos venir a Dios solamente cuando queremos algo. ¿Con quién me voy a casar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Tengo suficientemente dinero para...? No, debe ser una prioridad Cristo en nuestras vidas. Ahora, ¿se acuerdan que al principio les dije, Señor, voy a predicar acerca de orar con fe, pero ¿cómo voy a motivar a los hermanos y a las hermanas que desarrollen una vida de oración? ¿De qué me sirve predicar? Oren con fe, hermanos, oren con fe, hermanos. Si los hermanos y las hermanas, algunos de ellos, su vida de oración no es fuerte, su vida de oración es esporádica. Señor, ¿qué puedo hacer para motivar, fomentar la mejoría de nuestra vida de oración como iglesia? Y luego, ya que todos estemos orando, entonces orar con fe. Y lo que decidí después de orar acerca de este asunto es que decidí animarles a todos ustedes que hagamos algo diferente esta semana. Si tú sientes que tu vida de oración puede mejorar, si tú dices, sí, sabes que mi vida de oración es esporádica, mi vida de oración es muy de vez en cuando, yo quisiera tener una mejor vida de oración, yo quisiera poner en práctica lo que tú estás diciendo, no dudar, orar con fe, creer en sus promesas, permanecerme cerca de Jesús para que cuando yo ore yo sepa pedir bien, para que Él conteste y se me manifieste. Pero mi vida de oración no es lo que debe ser, tengo que trabajar en mi vida de oración primero. Entonces, si tú dices eso esta tarde, yo te quiero hacer una recomendación. Esto no es una exigencia, esto no es una presión. Yo les quiero animar a que oren esta semana por 30 minutos seguidos, por lo menos 5 días esta semana. ¿Qué? Nos estás exigiendo, estás presionando. Tú, tranquilos. Yo no estoy tratando de forzar a nadie, de presionar a nadie. No vamos a decir, levanten la mano si oraron 5. No vamos a hacer eso. Obviamente no. Lo único que estoy tratando de hacer es hacerles una recomendación pastoral. Una recomendación que tu carne y mi carne no nos va a gustar, porque la Biblia dice en Romanos 7 que lo que quiero hacer no lo hago muchas veces, porque a la carne le choca lo que es la oración, lo que es la lectura, lo que es el ayuno. Nos choca, porque esa es nuestra parte no espiritual. Pero si nosotros podemos hacer un compromiso de orar 30 minutos cada día, por 5 días esta semana, mi esperanza es que conforme tú eres expuesto a la vida de Cristo, a las respuestas de Cristo, conforme tú entres en ese tiempo donde sales con más tranquilidad y más paz y más claridad, tus prioridades están más en orden porque el pasar tiempo con Jesús te ha ayudado a pensar más bíblicamente. Yo espero que hacer ese tiempo por 5 días esta semana va a ser tan dulce para ti, o por lo menos va a ser tan diferente para ti que tú vas a querer continuar en eso por tu cuenta. No está malo hacer algo por una recomendación pastoral, no tiene nada malo. Ahora, sí hay algo malo si haces algo por presión o por lucirte ante el resto de la congregación. Otra vez, no estamos haciendo eso. Y yo sé que algunos vamos a decir, pues no tengo tiempo, pero sí tenemos tiempo, porque tenemos tiempo para muchas cosas como redes sociales y películas, entretenimiento, todos tenemos tiempo. La cosa es si estamos dispuestos a invertir esos 30 minutos por día, te va a ser de mucho beneficio. Y lo que puedes hacer es que puedes usar ese tiempo de 30 minutos seguidos en oración 5 días esta semana para orar por cosas que tú necesitas en tu vida en este momento, ¿verdad? Quizás tienes problemas, quizás tienes
asuntos de salud, quizás problemas en tu matrimonio. Y si tú pones en práctica esta recomendación y tú oras acerca de cosas palpables que están ocurriendo en tu vida, entonces le estás dando a Dios una oportunidad que trabaje en tu vida, y eso va a servirte de mucho ánimo en tu vida de oración, y vas a desarrollar esa vida de oración, ¿verdad? Hay muchas cosas que puedes orar, dirección para tu vida. Dile, Señor, aunque no me guste la dirección que me vas a dar, dime lo que yo debo hacer en este asunto, porque quiero serte fiel. Señor, dame una vida constante de oración. Quiero experimentar estas promesas, quiero experimentar esta cercanía. Señor, ayúdame a ser el líder espiritual de mi hogar. Si voy a ser el líder espiritual de mi hogar, tengo que ser una persona espiritual. Y si no estoy orando, ¿cómo voy a ser una persona espiritual? Ayúdame a superar esa indiferencia que a veces siento, ¿verdad? Pide al Señor que ames a las otras personas, a los demás, que lleves gracia a los que te conocen, que perdones, que Dios te dé conocimiento de tu don espiritual, salvación de personas, que quizás hay personas en tu vida que no has estado orando por su salvación por meses o por años, y Dios está queriendo que tú ores, y porque no estás orando o no estás orando con fe, entonces Dios está esperando que tú otra vez comiences a orar por ellos. Ahora que Dios te ayude a tener oportunidades para predicar el Evangelio, que te dé valentía, que te ayude a tener tu vida financiera en orden, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, cree que Dios va a responder. En Marcos 11:22, escuchen lo que dice Jesús: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces Dios dice, yo quiero verte mover montañas, pero si tú no oras y crees, entonces no va a ser hecho. En Mateo 7, Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, que significa toca puertas, quizás vas a tener que seguir tocando muchas puertas, y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide el pan y le dará una piedra? Entonces Dios dice, yo te amo. Si tú me pides algo que es constante con mi voluntad, yo te lo voy a dar. ¿Qué padre hay que su hijo le pide un pez y le da una piedra, o un pan y le da una serpiente? Y si ellos son buenos, entonces yo más bueno. Pero tienes que creer, ¿verdad? El rey David oró de esta manera en el Salmo 17:6: yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Él sabía que Dios lo amaba y que Dios lo iba a escuchar, y dice, yo te invocaré porque yo sé que tú me escuchas. Juan Calvino dijo esto, el teólogo dijo, hay un principio que sostenemos, que nuestras oraciones no son escuchadas por el Señor, excepto cuando tenemos la confianza de que las obtendremos. Tenemos que creer. Y ya para cerrar el mensaje, hermanos, quiero que no pienses, no salgas de aquí pensando, si yo hago X cosa, si yo llego a ser, tú sabes, una persona más espiritual, una persona que ora de una manera más bonita, más noble, o si llego, tú sabes, a tal nivel espiritual, entonces sí, lo que dijo el pastor va a ocurrir. Y la respuesta es no, así no trabaja. Lo que tú necesitabas para tener acceso al oído de Dios y para que Dios escuche tus oraciones era el sacrificio de Cristo para ti. Si tú has confiado en Jesús, si tú has arrepentido de tus pecados y eres su hijo, Jesús en la cruz compró tu acceso a Dios.
Tú no tienes que ser un mejor orador, tú no tienes que, tú sabes, ayunar por 24 horas, tú no tienes que hacer maromas, ¿verdad? Y todo tipo de cosas. No, Jesús ya compró tu acceso al trono de Dios. En Hebreos 10:19 dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Eso es de su carne. Entonces Jesús en la cruz compró tu acceso, compró tu habilidad de entrar en la presencia de Dios y ser escuchado. Y Dios dice, oh, lo único que tú tienes que hacer es pedir y creer y es tuyo, si es conforme a su voluntad. Y no solamente tienes acceso, tienes una fuente de sabiduría disponible para ti. En Colosenses capítulo 2 nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tú tienes una fuente de sabiduría que es tuya, tú tienes acceso, Dios te la quiere abrir y lo único que tú tienes que hacer es pedir y creer. Es todo lo que tienes que hacer. No pienses que tienes que, tú sabes, adquirir un cierto nivel no, Cristo ya lo hizo todo. Sí, es imposible que el ser humano se acerque a Dios. Es imposible que Dios nos escuche, que Dios nos responda, pero Jesús logró lo imposible, lo que era imposible para el hombre cuando Él murió. El precio ha sido pagado, el acceso ha sido comprado. Todo lo que tú tienes que hacer es, si no has venido a Cristo, ven a Cristo, confía en Él, arrepiente tus pecados, pero si eres su hijo, simplemente pide y cree y ve cómo va a trabajar Dios. Amén. Padre, gracias te damos por tu bella palabra. Gracias te damos por el sacrificio de Cristo, Señor, a nuestro favor. Gracias por su muerte, por su sangre. Señor, yo te ruego por esta persona o personas que están aquí, que quizás están cerca, quizás están lejos, yo no sé, Señor, pero tú les estás llamando a venir al pie de la cruz, a humillarse ante ti, a pedir perdón y a recibir esa limpieza de todo su pecado por medio de la sangre del Cordero. Señor, yo te ruego que esta persona o personas que están aquí sepan que este es el asunto más importante de todo el universo, que si mueren en sus pecados ya no queda otro sacrificio por el pecado, y que tu amor es tan grande que no solamente has proveído ese sacrificio para ellos, pero les has dado la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, el evangelio de su salvación el día de hoy. Si tú eres esa persona, no resistas más, toma ese paso, ven a Cristo. Él está dispuesto a perdonarte todo pecado. Tú puedes comenzar de nuevo, pero tienes que venir a Él. Y Padre, te pido que nos prepares para nuestra junta y te pido, Señor, que uses esta iglesia para tu gloria siempre.